de Corintios 4, del verso 1 al verso 2. Y dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que sean cada uno hallados fieles. Reitero esta segunda declaración. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallados fieles. En otro aspecto, continúa declarando algo muy interesante de este texto bíblico, y es que el texto luego dice que no juzguemos absolutamente nada antes de tiempo, sino que dejemos que sea el Señor quien defina cada cosa en su momento determinado. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, pero se requiere que cada uno sea hallado fiel. Y la temática de esta enseñanza en esta mañana es hallados fieles. La fidelidad, reflejo del carácter de Dios. Es interesante la declaración que Pablo hace de esta escritura, porque en ella se encierran intenciones muy marcadas, precisas y muy previas de parte de Dios para con nosotros como sus hijos. Y es que acá el texto bíblico comienza explicando que Dios está buscando algo. Y yo quiero que usted hoy medite en esto que le voy a decir. Decir que nosotros estamos buscando algo es algo prácticamente normal, porque a cada uno de nosotros en nuestra capacidad humana podemos perder de vista algo que probablemente hasta lo tenemos enfrente. Yo he tenido una experiencia y no tengo, gracias al Señor, ninguna condición neurológica como que me lleve a tener una memoria a corto plazo o algún problema de afección mental. Pero me ha pasado que en momentos de mi vida en donde he estado un poco distraído o he tenido una saturación de cosas en el momento en mi mente, he estado buscando algo y buscándolo y buscándolo, y luego me doy cuenta que lo que estoy buscando lo tengo en la mano, o probablemente lo tengo a mi lado, pero yo no lo estaba viendo. Y esto no me mira así, que yo sé que a muchos le ha pasado también. Y eso pasa a veces con el control del televisor, precisamente porque estamos frente a una distracción. A veces con el teléfono, porque Dios nos ama tanto que nos lo pone invisible para que no podamos verlo en algún momento. Pero todos nosotros hemos tenido un momento en nuestra vida que estamos buscando algo y probablemente lo tenemos muy cerca. Y el problema no es que no estaba ahí, sino que nosotros no nos estábamos dando cuenta. También pasa y suele suceder que estamos buscando a alguien. Yo he tenido la experiencia de que ando buscando a una persona para algo, para recomendarle a otra persona, para orientar algún proceso, para pedirle algún consejo. Y estoy dándole vueltas a mi mente y vueltas y pregunto y pregunto. Y cuando indago, alguien me dice a mí: pero la persona que usted necesita se llama fulano de tal. Y le digo: pero yo lo conozco. ¿Que lo conoce? Digo: claro, es amigo mío, es alguien cercano, a veces hasta un hermano de la fe. Pero yo estaba buscando a alguien probablemente lejos y que lo tenía más cerca de lo que me podía imaginar. Así que por el texto bíblico entendemos que Dios está buscando algo, pero siempre Él ha estado buscando algo y Él ha estado buscando a alguien. Me llama mucho la atención cuando leo esta escritura que a lo largo de la palabra del Señor encontramos de tiempo en tiempo que Dios busca características de personas específicas sobre la faz de la tierra. Algunas de ellas podemos identificarlas en algunos puntos determinados. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, Dios estaba buscando a alguien que le obedeciera.
Y por eso el texto bíblico dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos, en sacrificios, como en la obediencia a su voz. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros que se pueda ofrecer. Dios estaba en ese tiempo de Samuel buscando una actitud de obediencia en el corazón de una generación. Por eso Dios luego en pasajes como Isaías declara que Israel había caído en una condición de desobediencia, que aún el buey obedecía a su amo, pero Israel no tenía conciencia de lo que era la obediencia a Dios. Luego Hechos capítulo 13, verso 22, resalta una característica muy interesante, un texto muy conocido, y es que Hechos 13, 22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. La causa es que él hará todo lo que yo le diga y hará lo que yo quiero. Me gusta esta palabra, he hallado, porque la palabra he hallado detrás de sí esconde una intención, y la intención que oculta esta palabra es la intencionalidad de que algo se está buscando. Luego entonces tercero, Juan 3:23, la Biblia dice un pasaje muy conocido que muchos citamos continuamente. Dice, mas la hora viene, y ahora es, donde el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Y 1 Corintios capítulo 4 verso 2, que es el texto que nos ocupa en esta mañana, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno en individual, singular, sea hallado fiel. ¿Por qué es tan interesante esto de lo cual estoy enfatizando en esta hora? Y es que hay una característica que en nuestros días se ha puesto escasa, se ha puesto muy cara y difícil de encontrar. Esta cualidad o característica Dios le llama la fidelidad. Y qué interesante es que Él está buscando algo que es exactamente algo que lo caracteriza a Él. Si algo podemos tener seguro y cierto en esta vida, es que Dios es fiel. Y no solamente es fiel, porque cualquiera puede ser fiel. Dios es y Dios permanece siendo fiel. ¿Por qué establezco una diferencia entre ser y permanecer? Porque usted puede ser algo en un momento determinado y cambiar en un momento donde las circunstancias no le sean favorables. Pero Dios no solamente es fiel, Dios permanece siendo fiel, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en Él no hay sombra de variación. Así que Dios está buscando algo y está buscando a alguien. Dios está buscando hombres y mujeres que le sean fieles. Ahora, la pregunta que yo quiero dejarle a usted en reflexión, introduciendo esta enseñanza, es la siguiente. Que yo ande buscando un control y no lo encuentre, un teléfono, una llave y no lo encuentro, que suele suceder con mucha frecuencia esto. Que ande buscando una persona y la tenga más cerca de lo que me imaginaba. Eso se puede sobrellevar, tolerar, o se puede pasar porque soy un humano cargado de imperfección, de defectos y con limitantes en mi existencia. Pero pensar que Dios está buscando algo a veces como que suena un tanto paradójico. La pregunta sería, si Dios es omnipotente, implica que todo lo puede, omnisapiente, todo lo sabe, no hay nada que se esconda delante de su presencia. ¿Por qué querrá Dios buscar algo si Él sabe dónde está? Esa es una pregunta muy interesante a reflexionar conforme a este texto bíblico. Y la realidad es que hay aspectos de nuestra vida que Dios busca ver manifestado en nosotros, pero no es porque Dios no los conozca, no es porque Dios no lo sepa. Él es Dios y Él existe por quien Él es,
Por eso cuando Moisés en un momento preguntó ante el llamado del Señor y Dios le dice, quiero que hagas esto, Moisés dice, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Dios dijo, ve y diles que yo soy, te envió. En pocas palabras, existo por quien soy. No fui creado por otro. No hay nadie mayor, superior a Él en autoridad, en deidad, en sabiduría, en poder, en suficiencia. Y Él hace cosas no porque Él las necesite, sino porque nosotros necesitamos que sucedan. El primer interesado en que Dios encuentre fidelidad en nuestro corazón no es el Señor, sino que somos nosotros. Porque si Dios haya fidelidad en nuestro corazón, implica que nos estamos pareciendo a Él. La fidelidad nos define como alguien que carga la imagen de Dios en esta tierra. Y por eso una característica, una virtud tan escasa en nuestros días como es la fidelidad, Pablo la plantea desde esta óptica y lo separo este texto en tres vertientes para cerrar esta introducción y entrar en esencia en esta enseñanza. Tengamos los hombres por servidores de Cristo. El privilegio de servir a Cristo es algo que no cualquiera lo tiene en esta tierra. Segundo, tengamos a los servidores de Cristo por administradores de los misterios de Dios. Pero lo tercero que afirma acá, ahora bien, es que se requiere que estos dos privilegios vayan acompañados de una responsabilidad. Y la responsabilidad que acompaña al privilegio de servir a Cristo, de administrar misterios de Dios, y probablemente muchos de los que hoy administran misterios de Dios no han entendido lo que esto significa, y es que vendrán días sobre la faz de la tierra que el hombre natural que no entiende lo que está sucediendo en este mundo le consultará a usted, le llamará y le escribirá y le preguntará ¿qué tú piensas que está Dios haciendo o sucediendo sobre la faz de la tierra? Porque no podrán entender lo que sucederá en los días que se avecinan, y quienes entienden los misterios de Dios podrán también traer respuesta a otros en tiempos de adversidad. Pero el privilegio va siempre acompañado de una responsabilidad. Repita conmigo para sí mismo, y lo hago esto porque es didáctico. Todo privilegio. Gracias por el apoyo. Yo sé que la hora no ayuda, pero diga conmigo con autoridad. Todo privilegio que tengo va acompañado de una responsabilidad. El problema es que a nosotros nos gusta el privilegio. No hay cosa que le guste a alguien más que un título, un carnet, algún tipo de sobrenombre al que usted tiene. A mí hay personas que me dicen, ¿cómo le gusta más que le llame? Pastor, reverendo, reventado, de todas las cosas que la gente usa. Y la única cosa que yo le digo es, a mí no me gusta nada de eso. Si usted me llama como me llamaron cuando yo nací, yo entiendo que ese es un privilegio. Por alguna razón Dios lo quiso así. De hecho, si usted me dice pastor, yo no tengo ningún problema. Tampoco piense que eso me afecta. Pero es que cuando yo nací, a mí no me dijeron el pastor llegó a este mundo. Me pusieron un nombre. Y si me voy sin esa otra cosa, me voy feliz de este mundo, porque el título que usted pueda ostentar en esta tierra es posterior a la naturaleza que usted recibió cuando vino a este mundo en nacimiento. Así que todo título, todo privilegio, todo lo que usted pueda ostentar en este mundo será pasajero, mi hermano. A usted no se lo van a echar cuando usted muera en un ataúd. Usted no se lo va a llevar de este mundo. Por lo tanto, la realidad a la cual nosotros debemos de aferrarnos en este momento es entender que cual sea el privilegio que tengamos en esta tierra, irá acompañado siempre de un grado de responsabilidad. Y ese grado de responsabilidad es lo que plantea el texto cuando se apega a esta enseñanza de este día. Tenemos el privilegio de ser servidores de Cristo. Tenemos el privilegio de ser administradores de los misterios de Dios, entre muchos otros. Pero esos privilegios van acompañados de una responsabilidad. Y la responsabilidad es ser hallados por el Señor. Fieles, porque Dios está buscando esta virtud y característica en el corazón de una generación. ¿Por qué? Porque la fidelidad
es una expresión de la naturaleza de Dios. Es una posición estática e invariable de parte de Dios, incomprometible. Lo que es la fidelidad de Dios permanece, no cambia, porque Dios no puede hacer algo que contradiga su propia naturaleza. Pero lo que primero debe de suceder para hallar algo es que algo se haya perdido. Y es que usted no puede encontrar aquello que nunca se le perdió. Y si Dios está buscando a hombres y mujeres que sean hallados fieles, es porque se ha perdido lo que se llama este concepto de fidelidad. El concepto de fidelidad se ha perdido en varios aspectos. Se ha perdido la fidelidad para con el Señor del hombre. Dios ha sido tan fiel con nosotros y a nosotros nos cuesta corresponder con fidelidad al Señor, quien lo ha manifestado todo a favor de nuestra vida. Hoy día se ha perdido la fidelidad en muchos matrimonios. Por eso hoy la infidelidad es algo visto tan común y la fidelidad es algo visto como tan antiguo y tan extraño. Y es que hay tantas formas de las cuales se puede alegar algún tipo de infidelidad. Usted dirá, bueno, pastor, pero ese es un tema amplio e incómodo. Lo incómodo se trata sin anestesia. Lo incómodo se enfrenta para solucionarlo. Y es que hay muchos tipos de infidelidad y el tiempo va abriendo un espectro donde sin darse cuenta usted puede caer en esa realidad. Una puede ser a través de conversaciones y actitudes que no sean íntegras para con la persona que Dios ha colocado a su lado. Yo sé que estoy hablando algo que parece chapado a la antigua, pero ¿qué hace usted a las 2 de la madrugada chateando con alguien que no es su esposo, su esposa o su novio? Eso indica que algo no está bien en ese corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando usted pasa 5 y 4 horas viendo una serie y llega un momento donde usted empieza a involucrar su corazón con el que está del otro lado de la pantalla y a desear algo que no es suyo o que no le pertenece, cuando usted tiene lo que Dios le dio para que se sienta conforme? Hay muchas formas de las cuales nosotros podemos violentar los principios de la fidelidad. Pero para hallar algo, lo primero que tiene que suceder es que tiene que haberse perdido. Y una de las características principales que Dios está demandando es la fidelidad hacia Él. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que hay 2 máximas que Dios espera como responsabilidad y respuesta a los privilegios que nos ha otorgado. Una se llama fidelidad a Dios y la otra se llama lealtad al Señor. ¿Cuál de las 2 más escasas en nuestros días? Ya que parte del carácter de los hombres en nuestros días se describe como hombres amadores de sí mismos, desleales. Usted abre su corazón a alguien, usted no sabe si le va a corresponder con lealtad. La lealtad es algo muy caro que muchos no saben apreciar ni valorar en este tiempo. Por eso Dios ha estado buscando a lo largo del tiempo quienes estén dispuestos a obedecerle, quienes vivan conforme a su corazón, quienes adoren en espíritu y en verdad. Y luego resalta en la realidad del nuevo pacto que está buscando hombres y mujeres que le seamos fieles, que correspondamos con la naturaleza divina de Él, que es la de ser fiel. ¿Y cómo podemos corresponder con lo que Dios ha dado primeramente o previamente a nuestra vida? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 declara lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Voy a reiterar este texto bíblico. Si usted y yo no somos fieles a Dios, Dios no va a cambiar en castigo a que usted y yo no seamos fieles. Él va a continuar siendo fiel a nosotros. Y si Él permanece siendo fiel, aunque yo sea infiel, la causa no es porque yo me lo merezco o usted, sino porque Él no puede negar su naturaleza. Así que si yo creo que estoy bien delante de Dios porque Dios está siendo fiel con mi vida, estoy previamente equivocado. El hecho de que Dios sea fiel conmigo no implica que es porque yo estoy bien delante de Él.
Hay personas que reciben el resultado de la fidelidad de Dios porque Dios no contradice su naturaleza, pero se confunden pensando que es porque algo está bien en su vida y se lo están mereciendo. En pocas palabras, la lluvia que cae sobre la tierra del justo también cae sobre la tierra del impío. En pocas palabras, el sol que hace que el calor esté sobre la vida y la casa de aquellos que viven en obediencia, también está sobre aquellos que viven en desobediencia. Porque la bondad de Dios y la gracia general de Dios hace que todos seamos bendecidos por Él y por su bondad y su fidelidad, pero no necesariamente eso implica que usted y yo estemos andando de la forma correcta. Pero hay resultados adicionales a corresponder a su fidelidad. Si Él es capaz de ser fiel con nosotros, aunque nosotros seamos infieles, ¿cuánto más no hará con nosotros si nosotros correspondemos con una actitud de fidelidad? La fidelidad debe de practicarse en dos direcciones. El practicar fidelidad es similar a una cruz. Debe de practicarse para con Dios, pero también debe de practicarse para con los hombres. Implica que tenemos un compromiso, y ese compromiso Pablo lo planteó diciendo: los hombres deben de ser tenidos como servidores de Cristo. Deben de ser considerados como fieles administradores de Dios. Y aquí la palabra administrar es una palabra ligada a la palabra economía. Y la palabra aquí, administrador de Dios en la tierra, implica manejos de asuntos que Dios nos ha confiado. Luego el mismo texto declara: yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, refiriéndose a dos aspectos. Él estaba hablando de fidelidad, pero él decía: puedo ser probado en fidelidad y lealtad. Por lo tanto, tres características que se requieren de los administradores y de aquellos a quienes Dios le ha confiado algo son las siguientes. Número 1, fidelidad. Número 2, lealtad. Y número 3, convicción. Voy a repetirlo: fidelidad, lealtad y convicción. Y esta última convicción tiene una razón muy específica. Se llama convicción porque la convicción me hace ser fiel a la verdad en la cual yo he creído. Pero si yo he creído en una verdad y lo hago de manera superficial porque no tengo convicción en ella, en el momento que alguien me presiona, me contradice o cuestiona la verdad en la que yo he creído, varío esa verdad y termino en una media verdad o en una mentira. Y eso es lo que está pasando con muchos creyentes hoy en día. Han desarrollado un tanto de fidelidad a Dios, pero no de convicción a la verdad. Y cuando viene la presión, negocian la verdad en la que han creído por cualquier mentira barata que le puedan ofertar en el momento, porque no hay convicción, no hay fidelidad a la verdad en la cual nosotros hemos creído. Y esta realidad debe de llevarnos a posiciones firmes, innegociables. Allí es donde nosotros tenemos que aprender principios que deben de caracterizarse en la vida de un hijo de Dios. Y 5 características de esa fidelidad que Dios demanda, voy a citarlas en esta hora. La primera se llama integridad. La integridad es la cualidad de ser una persona de una sola pieza. Cuando alguien nos ve, cuando no nos está viendo, cuando alguien no nos puede quizás escuchar lo que estamos diciendo. La integridad es la cualidad de ser una sola pieza cuando otros no nos ven. ¿Y qué es lo que pasa con la fidelidad ante Dios y la fidelidad ante los hombres? Que ante los hombres nosotros entendemos que podemos fingir el tener una apariencia que no es la correcta. Porque puede ser que yo lo esté viendo ahora y usted a mí, y en algún momento de este día ni usted me esté viendo, ni nadie que yo conozca me esté viendo, o viceversa. Pero uno que entendió que esto no funciona para con Dios, las máscaras, se llamaba David. David dijo: ¿dónde me iré y me esconderé de tu espíritu y de tu presencia? Si yo subo al monte más alto, allá estás tú. Si voy al lugar más profundo de un calabozo en la tierra, allá estás tú.
Donde quiera que estoy me rodeas. Así que no tengo escapatoria. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? La integridad de ser completos. Lo que usted no pueda decir enfrente de una persona, no lo diga a espaldas, porque si no usted no es fiel. Lo que usted no pueda soportar que alguien le diga de otro delante de esa persona, entonces no acepte que se lo diga en ausencia. La integridad es un valor de alto precio, de gran carencia en nuestros días, y es parte de lo que sustenta lo que se llama la fidelidad y la lealtad. La segunda característica se llama la responsabilidad. Esta es la habilidad de responder correctamente a lo que se nos ha confiado con rendición de cuentas y transparencia. Ser responsable implica responder correctamente a lo que se me confió, pero también rendir cuentas y vivir en una actitud en donde seamos transparentes en ese sentido. La cuarta característica se llama credibilidad. Y la credibilidad es un elemento clave en todo compromiso adquirido. Por eso las personas pueden creer en lo que nosotros decimos, pero no necesariamente en lo que nosotros hacemos. Alguien dijo en una ocasión: háblame un poco más fuerte, porque el ruido de tus acciones no me deja escuchar el sonido de tus palabras. Y es que entre lo que decimos y lo que hacemos tiene que haber una especie de conjugación que produzca lo que se llama credibilidad. Y esta credibilidad es clave en los compromisos adquiridos. Esta nos abre puertas delante de los hombres, pero también si no tenemos un carácter que la sustente, la puerta que abre el don que Dios nos ha dado se puede cerrar por la deficiencia de carácter en nuestra vida. Y seguido a la credibilidad, hay una quinta realidad que produce estas características que se llama la productividad. Y la palabra productividad se confirma o se expresa en dar vida propia a un producto. Por eso cuando le damos vida a algo, estamos siendo productivos. Y es la forma en cómo vivo para cumplir la asignación que Dios me ha encomendado, el don que Dios me ha dado, y todo lo que tiene que ver con esto involucra mi matrimonio, mi familia, ministerio, vida, porque la productividad es algo que me hace ser alguien próspero. Por eso la Escritura habla y establece claramente que donde hay esta actitud de fidelidad habrá perseverancia. Donde hay perseverancia habrá consistencia. Y donde hay consistencia usted va a tener como resultado productividad. Cuando usted va a un estadio de algún tipo de deporte, uno se enfoca en los números de averaje del jugador. Uno sabe que la persona que tiene un gran estatus en términos de pericia en el área que hace, que se ha dado muy bueno, por así decirlo, en lo que hace, es porque esa persona tiene una habilidad, tiene un don, tiene un talento, y aunque ellos no lo reconozcan, esto viene de parte de Dios. Pero detrás de eso tiene que haber perseverancia. Si no hay disciplina, si no hay entrenamiento, si no hay régimen de abstención de ciertas cosas, no va a haber resultados al final de la jornada. Así que cuando somos fieles en algo, la fidelidad producirá perseverancia. Y cuando usted es perseverante, usted va a prosperar en todo cuanto emprenda. Por eso la Escritura habla y establece que el perezoso no logra nada, que el que es de doble ánimo es como las olas del mar que van y vienen y no consigue nada para con Dios. Pero cuando has visto a un hombre que persevera en su labor, en su tarea, en su trabajo, Dios lo coloca entre gente de eminencia, lo lleva a una realidad que se conoce como prosperar en aquello que hace, porque hay perseverancia y hay consistencia como resultado de la fidelidad. Es probable que alguien que haya llegado muy lejos no sea el más talentoso del mundo, pero puede ser que haya sido el más disciplinado y perseverante. Y si usted no es fiel ni a usted mismo, mucho menos lo va a hacer a otro.
Tenemos que empezar a entender que este principio de la fidelidad trabaja primeramente hacia nosotros adentro y hacia afuera trae resultado. Y usted dirá, pero pastor, ¿y qué pasa cuando usted es fiel pero no lo son con usted? Eso es problema del otro. Usted puede ser fiel amigo y no haber cosechado una buena fidelidad de amistad. Pero hay algo que yo sí quiero decirle a usted que quiero que tome en cuenta. A veces el problema de la vida es que nosotros decimos y alegamos que tenemos mala suerte, porque es más fácil usted decir que tiene mala suerte a usted asumir que hace malas elecciones. Que yo no tengo suerte con los amigos, que no tengo suerte, dicen algunas muchachas, con los novios. La que no veía a la novia dice no tengo suerte con el novio, y el que no vio dice no tengo suerte con la novia. Pero la pregunta es, ¿no será que tu problema no es de suerte, sino de mala elección? Porque a veces es más fácil decir, no tuve suerte con esta amistad, a reconocer, no fui bueno eligiendo a quién llamarle amigo. Porque nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a andar por suerte. No vivimos por golpes de suerte, sino que vivimos gobernados por propósito. Pero si yo no aplico el propósito de Dios a nuestras vidas, no voy a tener el resultado que estoy esperando. Por eso es importante tener mayordomía y fidelidad de recursos. Los tiempos, los recursos que Dios nos ha otorgado, la responsabilidad, el cómo estoy usando aquello que Dios ha confiado, es de sabio. Es de sabio tener balance. Es de sabio tener equilibrio en la vida. Es de sabio buscar lo que es provechoso para esta vida presente y para la vida eterna. Es de necio vivir como que nada es nada. Y estamos en medio de una generación donde nada es nada. Aparentemente se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la dignidad. La gente ya no le importa lo que van a decir, lo que va a pasar. Esto se está viviendo solo con disfruta tu vida hoy y no te preocupes de lo que pasará mañana. Pablo le dio un consejo poderoso y valioso a Timoteo que le transformó la vida y que la puede transformar si usted lo aplica también. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres que sean fieles e idóneos, capaces de enseñar también a otros. Fieles e idóneos. Y tú pues sufre penalidad como un buen soldado de Jesucristo. 5 definiciones que encontramos en los diccionarios bíblicos y concordancia para que usted vea a qué se parece la fidelidad para Dios. De esta declaración de fidelidad se las voy a citar. La primera: ser fiel implica ser digno de confianza. Número 2, ser fiel implica ser confiable por habilidad o diestro en lo que se hace. Número 1, digno de confianza, confiable por habilidad o diestro en lo que se hace. Y número 3, ser fiel para Dios significa fidedigno por fuerza, por sabiduría o por discernimiento interior. Número 4, ser fiel implica para Dios cuando uno es fiel a lo que cree y en lo que cree. No varía porque venga una presión de lugar, no varía porque venga una presión de grupo a tratar de decirte algo contrario. Si usted es fiel a lo que ha creído y en quien ha creído, usted será de una sola pieza, aunque esté donde esté. Y 5, ser fiel para Dios es el fiel a la verdad que se transmite y que se comunica. Y una característica de alguien que ministra con fidelidad es que es idóneo. Y ese ser idóneo implica que ser fiel, pero no capaz, nos estanca y nos lleva a la inoperancia. Mientras que si usted es fiel y usted es idóneo, usted terminará en la productividad. Hay 10 características que quiero citar
de un corazón fiel según la Escritura. No tanto lo que yo hago, sino lo que me compone mi corazón. La primera característica de un corazón fiel ante Dios se llama la obediencia. Un corazón que es fiel buscará obedecer al Señor, sus mandatos, su voluntad y hacer lo que declara su palabra. La segunda característica de un corazón fiel es la lealtad. Permanecer fiel a Dios en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Si yo solo soy fiel cuando la nevera está llena, si solo soy fiel cuando la cuenta del banco está muy bien, si solo soy fiel cuando no tengo problemas, yo no soy fiel. Yo soy alguien que opero por conveniencia y circunstancia. La fidelidad implica permanecer en una postura de lealtad en medio de todo momento y circunstancia. La tercera característica de un corazón fiel es que es un corazón íntegro, tanto en público como en privado. La cuarta característica de un corazón fiel es la humildad. Allí es donde dependemos absolutamente de Dios. Allí nos podemos someter al cumplimiento de su perfecta voluntad, porque entendemos que la voluntad de Dios nunca querrá el mal hacia nuestra vida, sino que será buena, agradable y perfecta. La sexta característica de la fidelidad a Dios o de un corazón fiel es que el que es de un corazón fiel quiere tener comunión. Y esto de comunión se llama común unión. La palabra comunión es una palabra compuesta, es una común unión. Y usted puede tener comunión en tres vertientes que voy a citar en esta hora y nos ocupan. Comunión para con Dios, una común unión con Dios, comunión para con su cónyuge y comunión para con sus amigos. Y la tendencia del ser humano es que cuando tiene algunas situaciones internas, evita la comunión. Por eso, una de las manipulaciones o chantajes más fuertes que existen para con Dios en los matrimonios y en las relaciones de amistad es crear estados de enemistad innecesarios. Y el problema no es que alguien te odie o que tenga desamor contigo o que no quiere estar contigo o que no quiere hablar contigo, sino que tiene temores de que le enfrenten su deficiencia de carácter. Cuando una persona sabe que no está bien adentro, evita tener vínculos de comunión porque no quiere ser confrontado. Allí es donde las conversaciones se estropean. Allí es donde usted trata de hablar, sea con una amistad, sea con un familiar, sea con un cónyuge, y te evita. Y allí es donde nosotros empezamos a evitar a Dios como si Él nos hubiera hecho algo, cuando el problema es que nosotros sabemos que es que hay algo que no es correcto dentro de la actitud de nuestro corazón. Esto es una forma de manipulación. Esto es lo que le llaman una guerra fría, como cuando China amenaza a toda América de que le va a quitar el metal para hacer los chips de los teléfonos. Todo el mundo tiembla porque está habiendo una especie de amenaza fría. Y cuando nosotros vemos que en una relación de algún índole uno de los dos se aísla o no quiere hablar o trata de evitar un momento de confrontación, uno puede pensar muchas cosas. Pero en el fondo el temor es a ser confrontado en la realidad incorrecta o la ilegalidad de sentimientos de un corazón. Por eso cuando las personas empiezan a tener una actitud de persistencia pecaminosa, porque a la larga todos pecamos, pero persistir y practicar el pecado como un deporte es algo que cruza la línea. Literalmente usted le habla del Señor y te dicen: háblame de cualquier otra cosa, pero no me hables del Señor. Quiero orar por ti, haz cualquier cosa, pero no quiero como confrontar esa realidad. Su problema no está con el Señor, el problema está con confrontar lo que lleva por dentro. Por eso comunión implica tener un compromiso sincero y profundo hacia Dios, buscando tener una relación íntima con Él. Perseverancia, creo que voy por la sexta, ¿verdad? Es esa actitud del corazón que nos hace mantenernos firmes en la fe y en la obediencia, incluso en tiempos de adversidad y pruebas. Compasión
Es una actitud del corazón que muestra fidelidad porque manifiesta amor y compasión hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Honestidad es ser sincero y veraz en todo vínculo y trato con los demás. Ser honesto es una virtud de alto precio. Generosidad implica compartir recursos y bendiciones que Dios nos ha dado con otros, y de la manera que Dios ha sido fiel para con nosotros, nosotros también ser fiel para con Dios. Y por eso dice la Escritura que quien al pobre da, le presta a Dios. Y consistencia implica mantener una vida coherente y constante en la fidelidad a Dios sin fluctuar ni desviarse. Y yo quiero citar, para luego concluir, 3 ejemplos bíblicos de 3 personas que fueron fieles a Dios, pero también fueron fieles a quienes les rodearon. El primer ejemplo aparece en la Biblia, en la historia del libro que lleva su nombre, del profeta Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10, cita lo siguiente: a lo largo de la vida de Daniel, él demostró una fidelidad inquebrantable ante Dios. Se emulgó un decreto en su lugar donde estaba, y allí se dijo: cualquiera que ore a Dios en dirección hacia un lugar determinado, como lo hacía todo buen judío que abría las puertas y se ponía en dirección a Jerusalén para bendecir la ciudad donde nació, será echado al foso de los leones. Y Daniel demostró una fidelidad inquebrantable delante de Dios. Mantuvo una vida de oración constante. Rechazó comprometer su fe con otros aspectos temporales. Su integridad y su lealtad a Dios lo llevaron a ser un hombre de influencia, de confianza en el reino de Babilonia, y Dios lo exaltó, porque Dios honra la fidelidad de aquellos que son fieles. El segundo ejemplo es el ejemplo de José. A pesar de enfrentar numerosas adversidades, José se mantuvo fiel a Dios, a los hombres, fue esclavo en Egipto. Posterior a toda esa dinámica que vivió de procesos que probaron su corazón, fue encarcelado injustamente, pero nunca dejó de confiar en Dios y mantener una actitud de fidelidad y servicio a Dios. Y lo más interesante de la historia de José es que dice que la esposa de Faraón, que me imagino que no era alguien que tenía características de esclava, sino que para ser la esposa del gobernante de aquel entonces, de Faraón, no, de Potifar, más bien, rectifico, esta mujer se desnudó delante de José para ver hasta dónde llegaba el corazón de José. Y dice que José le dejó la ropa en la mano. Igualito a nuestros días. ¿Qué características de fidelidad tenía José? Y vamos a ponernos claro aquí. No me diga que José no era un hombre. El problema era que esa no era su esposa, sino la de su patrón. Y él entendía que lo que él podía hacer en un momento de placer y de locura le iba a costar el futuro y el destino a su generación. Años después vino una gran hambruna. La fidelidad de José hizo que su patrón lo tomara en cuenta y lo colocó como gobernador de todo Egipto y ministro de economía, por así llamarlo. Estratega para que pudiera abastecer los graneros en tiempo de abundancia y suplir en tiempo de necesidad. ¿Y sabe lo que sucedió? José se convirtió en el recurso de sustento para que toda su familia, incluyendo su padre mayor de edad, no pasara hambre, no padeciera, y fue identificado con características similares a la de Cristo, pero todo nace con una posición de fidelidad. Ruth 1, 16 al 17, una mujer moabita, pero demostró su lealtad y fidelidad excepcionales hacia su suegra Noemí, hacia el Dios de Israel. Su decisión de seguir a Noemí y su compromiso de no abandonarla en tiempos difíciles la llevó a ser bendecida y convertirse en parte de la genealogía misma de Jesús. Hay una palabra que resalta a Ruth. En un momento determinado, cuando murió su esposo, ella y otra, digamos que la esposa de su cuñado, perdieron a sus 2 esposos en este territorio, declara la Biblia,
Y ese libro de Ruth cita todo lo que tiene que ver en este capítulo 1, verso 16 en adelante. Uno se llamaba Maleón y otro se llamaba Queleón. Y estos dos que mueren allí, entonces eran el vínculo que les unía a esa suegra, porque ni siquiera llegaron a tener hijos con esos esposos. Y eso la liberaba totalmente para ella decirle, bye, si te vino te conozco. Pero la suegra un día le dijo, tú puedes irte, ya no tienes que estar atada a mí. No tienes que vivir en este estado de amargura, recordando a quién era tu esposo y viendo a quién era su madre. Y literalmente ella dijo una palabra categórica que a mí me estremece cada vez que veo y leo esto en la Escritura. Ella dijo, no suceda de esta manera, sino que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo estaré, y donde tú mueras, yo moriré también. Wow, Dios mío. Cuando yo oigo esto, me pregunto hasta dónde puede llegar la fidelidad y la lealtad de una persona. Y fíjese lo que sucedió. Parecía que esta muchacha estaba condenando su futuro a estar al lado de una mujer ya anciana, mayor e infructífera. Pero la sabiduría de esa anciana cayó sobre la vida de esa joven. Le dio consejo y la preparó. Y luego ella se presentó delante de uno de los hombres más influyentes de la región. Y por el consejo de esa mujer que ella no abandonó, esta mujer fue seleccionada para ser la esposa de un hombre llamado Booz. Y esto trajo redención sobre toda su familia y descendencia. Y llegó a tener un postrer estado sumamente maravilloso. Pero todo nació con un principio de fidelidad. Por ser fiel y leal te podrán llamar retrasado. Por ser fiel y leal te podrán llamar a ti de cualquier forma, decirte que eres alguien que probablemente eres débil o que estás haciendo algo contrario a los demás. Pero yo quiero decirte una cosa en esta mañana: aunque el hombre no valore ni vea tu fidelidad a Dios y a otros, Dios es galardonador de aquellos que son fieles, y Él sabe honrar y sabe recompensar la fidelidad de sus hijos. Pero todo aquel que ama la verdad y es fiel tiene que operar en tres principios, con lo que quiero concluir. El primero de ellos es aplicar la verdad y la fidelidad de manera que pueda ser implementada en nuestra vida. No basta que yo sepa teóricamente algo, sino cómo lo vivo y cómo lo demuestro. Número dos, modelar, ser ejemplo. Y ese ser ejemplo involucra usted tener un estilo de vida que corresponda a lo que usted dice que usted es. Y número tres, reproducir. Es expresar la vida y naturaleza que nos ha sido dada en Cristo. Y esa aplicación de la verdad de nuestra vida diaria se convertirá en un ejemplo que muchos podrán seguir. En conclusión, la fidelidad es una cualidad requerida por Dios en sus servidores. Y nosotros debemos de aprender a ser administradores fieles y comprometidos con los misterios de Dios. Pero la realidad es que la fidelidad manifestará nuestra integridad, responsabilidad, y por causa de la perseverancia traerá productividad y traerá prosperidad a nuestra vida. El verso inicial en este día que leí como base escritural fue 1 Corintios capítulo 4, 1, 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, y por eso se requiere que cada uno sea hallado fiel. Si hay algo que Dios está buscando de nuestro corazón y nuestra vida, se llama fidelidad. Fidelidad a Él, fidelidad a los que nos rodean. Y si otro decidió no ser fiel y no corresponder con lo que usted está invirtiendo y dando, no se preocupe, que Dios es especialista en pasar la factura según la cuenta que cada uno consumió en esta tierra.
Hay cosas que la puede juzgar usted, pero hay otras que hay que dejarla que la juzgue Dios. Y si usted invirtió fidelidad y le pagaron con deslealtad, el problema no es suyo, sino que eso reveló el corazón del otro y el resultado es entonces aquello que otro ha de cosechar. Pero ser fieles te hará gran resultado y gran galardón a nuestra vida delante de Dios, y hará que seamos promocionados delante de los hombres. Yo quiero decirle esto a usted hoy y que me preste mucha atención. Si tu hijo es fiel y tu hija, si es leal, si tu esposa o tu esposo es leal, no lo resuelvas con un ramo de flores solamente. No le regales solamente un videojuego o le compres un tenis o una cosa de esa que gusta al joven. Si tú tienes un amigo de los que están muy escasos o un hermano que es fiel y leal, no lo resuelvas solamente comprándole algo o dándole un regalo, que son tan caros que a veces lo más barato. Atrévete a decírselo, atrévete a valorarlo, atrévete a reconocerlo. Porque no sabes si esa palabra de afirmación que estás usando para alguien fiel puede salvar la dirección que lleva para que siga operando en fidelidad. Déjeme decirle lo siguiente. A veces las personas más fieles y leales se cansan. Y es tanto lo que perseveran en una posición de servir a otros, de hacer por otros, y nada a cambio, y no hay valoración, no hay afirmación, que dicen, si como quiera esto es así, me da lo mismo lo que suceda. Pero cuando usted trae afirmación a la vida de alguien que es leal y que es fiel, usted puede estar levantando su corazón del desfallecimiento para que pueda seguir siendo un instrumento que traiga bendición.